Rain tomó un sorbo de café frío e hizo una mueca. El portavasos ya estaba lleno de migas de pan tostado. El desayuno se había retrasado por la interminable revisión de los informes. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente, soplando el aire de la mañana en la espaciosa cocina. El teléfono de la mesa emitió un chirrido, mostrando una notificación de una nueva transacción de la cuenta conjunta. Compra en Perfume Valerie, $820. Lorraine frunció el ceño, recordando la última vez que se había mimado con una nueva fragancia. Recordó una conversación reciente con su marido sobre la necesidad de recortar gastos. Miles había insistido mucho entonces, aludiendo a la volatilidad de la bolsa y a la situación económica general. Abrió su historial de compras. En las últimas 3 semanas, la lista había estado salpicada de varias transacciones extrañas. Un restaurante Marcos, a una hora de comer poco habitual, una boutique de ropa de mujer, una joyería. Cada compra parecía fuera de lugar en medio de sus recientes conversaciones sobre el ahorro. Hacía 6 años que se habían conocido en un acto benéfico, lo más banal que se podía imaginar. Ella acababa de abrir su primer salón de belleza, y él trabajaba como asesor financiero para una gran empresa. Miles se acercó a ella durante la subasta, con una copa de champán en la mano. «Perdone, pero parece que competimos por el mismo cuadro». Su sonrisa era complaciente, y su traje le quedaba impecable. «Me temo que no voy a ceder», replicó entonces ella, mirando un pequeño paisaje del pincel de un artista local. «Unimos fuerzas, lo compramos juntos y luego jugamos al póker». Esa noche jugaron al póker en un pequeño bar. El cuadro fue para Lorraine. Miles cedió, cosa que no admitió hasta un año después. Ahora colgaba en su dormitorio, un recordatorio diario de la espontaneidad y la facilidad de su encuentro. El teléfono vuelve a sonar. Otra notificación de compra. Esta vez una reserva en el mismo Marcos, para el viernes por la noche. Miles había dicho que tenía una importante reunión con un cliente el viernes. Lorraine pasó lentamente el dedo por la pantalla, borrando la notificación. Cogió el portátil. Unos minutos más tarde, la página del restaurante se desplegó ante ella con imágenes de acogedoras cabinas y una bodega. Marcos estaba especializado en cenas románticas, con luz tenue y música en directo los viernes. No es un buen lugar para una reunión de negocios. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. La mejor amiga de Wendy desde la universidad. ¿Ya estás en el salón? Acabo de pedir cita para una manicura con Jessica. Pensé que quizá podríamos cruzarnos. Estaré allí en 1 hora. Lorraine hizo una pausa. Escucha, te divorciaste hace 2 años. ¿Cómo te enteraste de que Derek te engañaba? Se hizo el silencio en el teléfono. Jesús, Lori, no me digas que... No, solo me lo preguntaba. He estado viendo demasiadas telenovelas. Intentó reírse, pero le salió poco natural. Nena, sabes que siempre estoy de tu lado. Te recojo en 20 minutos. Lorraine desconectó y permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando su reflejo en la pantalla negra del teléfono. Una hermosa mujer de 34 años, propietaria con éxito de 2 salones de belleza, con un maquillaje y un estilismo impecables. De las que no hacen berrinches ni siguen a sus maridos a todas partes. Son más inteligentes. Abrió su agenda y tachó metódicamente todas sus citas de la tarde. Luego marcó el número de su asistente. Mark, necesito toda la información sobre el restaurante de Marco. ¿Quién es el dueño, el sistema de reservas, los clientes habituales? Averigua también todo lo que puedas sobre la perfumería Valerie, especialmente interesado en quién ha estado comprando en las últimas semanas. Miles llegaría tarde a casa. Se había convertido en una costumbre últimamente. Pondría cara de culpabilidad y le llevaría algo de cambio, quizá el perfume. Ella le daría las gracias y no diría nada de los avisos. Lorraine se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio para cambiarse. Al pasar por delante del escenario, regalo del destino, y de una asquerosa partida de póker, se detuvo. Se quedó un minuto mirando las líneas borrosas de la puesta de sol y luego descolgó el cuadro de la pared. En la caja fuerte, detrás de ella, estaban las escrituras de su casa de campo, una pequeña villa reformada a 1 hora de la ciudad. Miles había insistido en comprarla hacía 3 años, pero rara vez habían estado allí, no habían tenido tiempo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mark. Los primeros resultados de la búsqueda fueron curiosos. Valerie Perfume pertenecía a una cadena de boutiques, una de las cuales estaba situada en el mismo edificio donde trabajaba Miles.
El restaurante Marcos, en cambio, estaba en la zona totalmente opuesta de la ciudad. Gracias, Mark. Además, comprueba las tarifas de las constructoras. Parece que es hora de empezar a renovar la casa de verano. Metió el teléfono en el bolso justo cuando el coche de Wendy sonó bajo las ventanillas. Iba a ser un día interesante. Lorraine se miró una vez más en el espejo. El pintalabios estaba perfectamente uniforme y no había ni una sombra de ansiedad en sus ojos. Era como si no hubiera ira mezclada con curiosidad. ¿Quién era? Y lo más importante, ¿por qué? Responder a esas preguntas requería tiempo y compostura. Afortunadamente, Lorraine disponía de ambos. Pasó una semana, rápida, llena de llamadas y reuniones. Lorraine se mantuvo deliberadamente ocupada para poder pensar menos. Mark había conseguido desenterrar un montón de cosas interesantes. Efectivamente, Marcos había reservado mesa para el viernes en Halverstones, y Valerie Perfume recordaba a un hombre alto que había pasado mucho tiempo eligiendo perfume para una mujer especial. En casa, Miles empezó a aparecer con menos frecuencia. Hablaba de cansancio, de clientes difíciles. A menudo ocultaba la mirada. Las primeras canas aparecieron en su pelo perfectamente peinado. Ella lo había notado una mañana mientras se afeitaba. Antes, esos detalles la habrían llevado a abrazarlo por detrás, a hundir la nariz en su hombro. Ahora Lorraine se limitaba a observar en silencio. Todo cambió el miércoles por la noche. Miles llegó a casa inusualmente temprano, con el aspecto de un hombre que ensaya una conversación importante. «Cariño, tengo que volar a Chicago enseguida». Estaba arreglando diligentemente los cubiertos, aunque normalmente lo hacía ella. «Cliente importante. Podría echar a perder un gran contrato. Volveré en una semana». «¿Cuándo sale el vuelo?» Lorraine removió la salsa de la pasta, de pie, dándole la espalda. «Mañana por la mañana. Siento que sea tan repentino. Me acabo de enterar». Oyó cómo le temblaba la voz con la última frase. A Miles nunca se le había dado bien mentir. En 6 años de matrimonio, ella había aprendido todos sus gestos nerviosos. Golpear la mesa con los dedos, juguetear excesivamente con objetos pequeños. «Por supuesto, cariño. ¿Necesitas que empaquete tus cosas?» No, lo haré yo sola». Casi tenía miedo. «Tengo mucho trabajo que hacer allí por la noche. Dejaré rápidamente lo que necesito en mi bolso». Durante la cena se mostró inusualmente parlanchín, hablando del cliente, de las perspectivas del negocio, evitando mirarla a los ojos. Lorraine mantuvo la conversación, pensando en el hecho de que el teléfono de Mark ya estaba rastreando todas las reservas de vuelos a nombre de su marido. Por la mañana se despertó antes de lo habitual. Miles se preparaba en el pasillo, mirando el reloj de vez en cuando. El taxi llegaría en cualquier momento. «Llámame cuando aterrices», le dio un beso en la mejilla, notando el olor a colonia que no le resultaba familiar. La puerta principal se cerró. Lorraine esperó 10 minutos y llamó a Mark. «Buenos días. ¿Cómo van nuestros billetes?» «No hay reservas para hoy ni para los próximos días». La voz del asistente sonó comprensiva. «¿Y el taxi?» «Había una reserva, pero no al aeropuerto. La dirección es el pueblo de Pine Hills, Sudacha». Las cosas se estaban poniendo más interesantes por momentos. «Gracias, Mark. ¿Qué pasa con las redes sociales?» «Te envié el expediente». Abigail Carmichael, 27 años. Trabaja para la constructora de su padre, soltera. A juzgar por sus fotos, le gusta el yoga y comer sano. Escribe constantemente posts motivacionales sobre el éxito y el autodesarrollo. Una hora más tarde, Lorraine ya estaba estudiando el perfil de la amante de su marido. Abigail era una espectacular mujer de pelo castaño, grandes ojos marrones y figura cincelada. Su página de perfil estaba llena de fotos en el gimnasio, restaurantes elegantes y reuniones de negocios. La imagen de empresaria de éxito se veía ligeramente estropeada por sus obsesivos intentos de demostrar su independencia de su padre. Casi todos los mensajes contenían frases sobre lo difícil que es labrarse una carrera cuando todo el mundo piensa que eres una niña de papá. Me preguntaba si el señor Carmichael sabía lo que estaba haciendo su hija. Lorraine cerró el portátil y se acercó a la ventana. El día era soleado. El tiempo perfecto para una excursión al campo. Sacó el teléfono y marcó un número. «Hola, ¿habla la constructora Carmichael e Hijos? Me gustaría hablar de un proyecto de paisajismo». Por la tarde tenía una cita con el jefe de la empresa. El señor Carmichael era sorprendentemente accesible para ser el propietario de una gran empresa.
Tal vez la mención de sus conocidos mutuos del club de campo había surtido efecto. Lorraine abrió su armario y eligió un atuendo para la reunión. Le llamó la atención un traje de negocios rojo, regalo de Miles las pasadas Navidades. Sonrió. Su marido siempre decía que el rojo la hacía demasiado agresiva. Bueno, hoy sería perfecto. El teléfono tintineó con un mensaje de Miles. Aterrizado. Todo va bien. Te quiero. La geolocalización señalaba su pueblo de vacaciones. Lorraine acarició la tela de seda de su traje. El plan empezaba a tomar forma. Imaginó la cara de su marido cuando la maquinaria pesada apareciera en la propiedad en un par de días. Se preguntó con qué rapidez se le ocurriría una explicación de su presencia en la casa de campo. ¿Y cómo reaccionaría el señor Carmichael cuando se enterara de que su hija estaba implicada en una historia tan fea? Se acercó al espejo. Su pintalabios combinaba perfectamente con sus labios, un rojo oscuro como una cereza madura. Miles lo llamó un tono depredador. Bueno, había llegado el momento de demostrar lo depredadora que podía ser. Después de todo, los hombres suelen subestimar a las mujeres, especialmente a las que saben esperar pacientemente el momento oportuno. La oficina de Carmichael e Hijos estaba en un centro de negocios acristalado, en la planta 42. Lorraine contemplaba el panorama de la ciudad mientras esperaba en la recepción. El traje rojo armonizaba perfectamente con el interior minimalista, y los tacones daban más seguridad a sus andares. Gerald Carmichael era un hombre corpulento de unos 60 años, con una mirada perspicaz y los modales de un aristócrata hereditario. Saludó a Lorraine con una amplia sonrisa, apreciando claramente su imagen de mujer de negocios de éxito. Señora Halberstam, un placer conocerla. He oído hablar de sus salones. Mi mujer está encantada con su último tratamiento. Lorraine respondió con una sonrisa profesional. Espero que su hija también esté contenta. He visto sus fotos en las redes sociales. Está preciosa. Una sombra recorrió el rostro de Carmichael. Hizo un gesto con la mano. Abigail prefiere otros salones. Dice que no quiere que la acusen de utilizar los contactos de su padre. Había una mezcla de orgullo y cansancio en su voz. Parecía que la independencia de su hija era un tema delicado para él. Lo comprendo. Es difícil labrarse una carrera cuando todo el mundo conoce a tu padre. Hizo una pausa Lorraine. Pero volvamos a lo mío. Estoy planeando una renovación masiva. Pasaron la siguiente hora discutiendo el proyecto. Lorraine insistió en que se hicieran todas las obras ruidosas posibles. Sustitución de los servicios públicos, rediseño del solar, instalación de una piscina. Insistió en que las obras debían empezar pronto. Queremos terminarlas antes de que llegue la ola de calor. De vuelta a la oficina, profundizó en los documentos que Mark había reunido sobre Abigail. La historia era previsible. Colegio cerrado, universidad prestigiosa, excelentes notas y constantes intentos de demostrar su independencia. Abigail rechazó un puesto en el consejo de administración de la empresa de su padre, iniciando su carrera como directiva ordinaria. ¿Testarudez o integridad? ¿O simplemente otra forma de llamar la atención? El teléfono zumbó. Un mensaje de Miles. Las reuniones van genial. Te echo de menos. Lorraine sonrió. Hacía 3 años, su matrimonio había sufrido la primera grieta. Miles había llegado a casa inusualmente silencioso, oliendo a whisky. Johnson se jubila. Un joven advenedizo de Boston ocupará su lugar. Se quedó mirando fijamente durante largo rato. Dicen que habrá despidos. Ella le abrazó entonces, confiada en que las cosas mejorarían. Un mes después, abrió un segundo salón. El negocio crecía, llegaban clientes por recomendación. ¿Y Miles? Miles empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, quejándose cada vez más a menudo de cansancio. Tal vez fue entonces cuando empezó a buscar a alguien a quien admirar, como ella había hecho una vez. Abigail era perfecta para el papel. Joven, ambiciosa, ansiosa por probarse a sí misma. Debía de ver a Miles como la personificación del éxito. Un financiero seguro de sí mismo, con un traje caro, una bella esposa y una casa de campo. Me pregunté si estaría al corriente de sus problemas laborales. Mark apareció con nuevos documentos, presupuestos, programas de trabajo, contratos. El equipo está listo para empezar mañana a las 6. El equipo estará en el lugar a las 5:30. Estupendo. Organiza la instalación de cámaras en el perímetro de la obra. Quiero vigilar el proceso. Por la noche, se quedó un buen rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día.
Podría haber escrito con el dedo «Empieza el juego» en el cristal empañado de la cabina, pero a Lorraine no le gustaban los dramas baratos. En lugar de eso, se puso una bata de seda y marcó el número del contratista para ultimar los detalles para mañana por la mañana. No podía dormir por la noche. Se imaginó a Miles y a Abigail disfrutando de una cena romántica en el porche, intentando no pensar en el hecho de que ese porche se había construido para desayunos familiares. Pensando si estarían bebiendo vino en sus copas, durmiendo en su cama. A las 4 de la mañana, Lorraine ya estaba en pie, maquillaje impecable, traje estricto, hoy tan gris como el cielo antes del amanecer. Metió el teléfono en el bolso, anticipándose a los primeros informes de ruidos extraños en la propiedad. Iba a ser un día largo, lleno de reuniones, llamadas y preparativos para el momento decisivo. Pero no había necesidad de precipitarse. La mejor venganza, como el mejor plan de negocio, requiere una cuidadosa atención a cada detalle. Y cada vez había más detalles en esta historia. Abigail se despertó con el beso de Miles en el hombro. El sol apenas atravesaba las finas cortinas, coloreando el dormitorio de un suave rosa. Se estiró, saboreando la desconocida sensación de libertad, sin reuniones tempranas, sin llamadas de su padre, sin necesidad de mantener una cara seria. «¿Qué hora es?», murmuró somnolienta. «Las 5:30. Siento despertarte. No he podido evitarlo». Miles parecía desacostumbradamente relajado, hogareño con una sencilla camiseta blanca. ¿Y el café? Ya se está preparando. Sabes, estaba pensando, quizás deberíamos quedarnos aquí más tiempo, tomarnos un par de días más. Abigail se sentó en la cama, tirando del edredón hasta el pecho. Era la primera vez que lo veía así, en los 3 meses que llevaban viéndose, como si años de tensión y juegos corporativos se hubieran escurrido de su rostro. ¿Y tú? ¿No sospechará Lorraine? Está completamente inmersa en sus negocios. Ni siquiera le pidió detalles sobre el viaje de negocios, refunfuñó él. Y Abigail captó la sombra de culpabilidad en sus ojos. Sabía que no debía preguntar, pero las palabras escaparon de sus labios. ¿De verdad vas a dejarla? Miles desvió la mirada. Es complicado. Hay que elegir el momento adecuado. Por supuesto, sonrió tensa. Voy a darme una ducha. El cuarto de baño estaba decorado en colores claros, con una pretensión de rústico chic. Había botellas en un estante, obviamente de Lorraine. Abigail tuvo cuidado de no mirarlas, igual que no había mirado las fotos familiares del salón, que Miles y ella habían puesto cuidadosamente boca abajo. De repente, la casa se estremeció con el fuerte rugido de un motor. Abigail saltó de la ducha y se envolvió apresuradamente en una toalla. ¿Miles? Ya estaba de pie junto a la ventana, pálido como una sábana. Una imponente excavadora avanzaba por el camino de entrada a la casa, seguida de un camión cargado de obreros. ¿Qué demonios? Miles marcó frenéticamente el número de Lorraine. Pitidos, pitidos, contestador automático. Abigail sintió que el pánico le subía a la garganta. ¿Lo sabe? ¿Dios lo sabe todo? Shh. La atrajo hacia sí, pero le temblaban las manos. Lo resolveremos todo ahora. Se oían voces fuera. Los trabajadores descargaban metódicamente el equipo y hablaban entre ellos. Tenemos que irnos. Ahora. Abigail corrió hacia la ropa esparcida. Espera. Miles volvió a marcar el número de su esposa. Tal vez sea solo una coincidencia. Ella dijo algo sobre renovaciones hace un par de meses. ¿Coincidencia? Abigail se rió histéricamente. ¿A las 6 de la mañana? ¿Cuando supuestamente estás en Chicago? La maquinaria rugía al otro lado de la ventana. El sonido era ensordecedor. La propia casa parecía estremecerse con cada movimiento del cucharón de la excavadora. Miles marcó el número de Lorraine por tercera vez. Esta vez ella contestó después de la primera señal. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal por Chicago?» Su voz sonaba serena, casi alegre. Miles se quedó con la boca abierta. «Lorraine, ¿qué está pasando en la casa de campo?» «Oh, ¿te refieres a las reformas?» «Lo siento, se me olvidó por completo avisarte. ¿Recuerdas que hablamos de renovar la propiedad? Decidí no posponerlo, el tiempo es perfecto». «¿Pero por qué ahora?» «¿Qué pasa? Estás de viaje de negocios. Pensé que sería un buen momento para hacer la casa». «Oh, lo siento, tengo una reunión. Besos». Pitidos.
Abigail se sentó en la cama con las rodillas recogidas hacia el pecho. Un pequeño escalofrío la golpeaba. ¿Y ahora qué? Miles se pasó la mano por la cara. Tenemos que averiguar cómo salir de aquí sin que se den cuenta. ¿Y después? Ella le miró a los ojos. ¿Y luego qué, Miles? Se quedó en silencio. Al otro lado de la ventana la maquinaria seguía rugiendo. Los trabajadores parloteaban cada vez más alto, mientras empezaban a colocar el equipo alrededor de la obra. ¿Sabes? Abigail se levantó, abotonándose mecánicamente la blusa, y ni siquiera se enfadó. Simplemente organizó todo el asunto. Miles intentó abrazarla, pero ella se apartó. No lo hagas. Necesito pensar. Se acercó a la ventana. Los trabajadores estaban desplegando metódicamente una especie de diagrama, mostrándose unos a otros diferentes partes de la zona. Uno de ellos levantó la vista y pareció notar movimiento en la ventana del primer piso. Abigail retrocedió, sintiendo que el color le inundaba la cara. Detrás de ella, el teléfono de Miles volvió a explotar, esta vez con un mensaje. Por cierto, cariño, si alguna vez estás por el barrio, pásate a ver cómo va la obra. Confío plenamente en el contratista, pero un ojo de buen cubero nunca viene mal. Abigail sintió náuseas. El juego del que había pensado ser la protagonista de repente era el juego de otra persona. Y ni siquiera podía enfadarse con Lorraine. Solo defendía lo suyo. ¿Y qué defendía? Lorraine estaba sentada en su despacho, mirando las imágenes del circuito cerrado de televisión. En la pantalla, Miles y Abigail revoloteaban por la casa como pájaros asustados enjaulados. Apagó el sonido. El pánico que sentían les provocaba una extraña sensación de aprensión. 6 meses atrás, las cosas habían sido diferentes. Recordó aquella noche. Miles había llegado a casa más tarde de lo habitual, oliendo a perfume ajeno. En aquel momento no le dio mucha importancia. Supuso que había estado sentado en un bar lleno de humo con los clientes. Ahora, repasando los acontecimientos de los últimos meses, veía todos los indicios. Y una vez habían sido felices. Hacía 3 años, su primer salón había empezado a reportarle ingresos estables. Miles estaba orgulloso de ella y presumía ante sus colegas: mi mujer es una empresaria nata. Hacían planes para el futuro, hablaban de hijos. Entonces se produjo un cambio de dirección en su empresa. El nuevo director, Andrew Pierce, trajo consigo un estilo de gestión agresivo. Necesitamos sangre fresca, declaró en la primera reunión. Miles, con su enfoque conservador de la inversión, cayó en desgracia. Los clientes empezaron a marcharse. Nadie quería tratar con un financiero que había perdido el favor de sus jefes. Tal vez deberíamos buscar otro trabajo, sugirió un día con cautela. ¿Y qué? ¿Volver a empezar? ¿A mi edad? Le espetó irritado. Ella tenía 34 años, él 38, pero hablaba como si ya hubieran superado la edad de jubilación. Y entonces apareció Abigail. Lorraine abrió una carpeta con información sobre ella. 27 años, licenciada en arquitectura, trabaja para la empresa de su padre. El primer encuentro con Miles fue una comida de negocios hace 3 meses. Estaba asesorando a la constructora de los Carmichael en una inversión. Banal hasta la saciedad. Un hombre experimentado, una joven ambiciosa con complejos paternales. Ella tenía una idea bastante buena de cómo sucedió. Miles, cansado de la charla casera sobre la expansión del negocio de su mujer, se encontró con una oyente entusiasta. Abigail, ansiosa por demostrar su independencia de su padre, vio en él el epítome de la masculinidad madura. 2 soledades, 2 complejos de inferioridad se encontraron. El cambio en el comportamiento de su marido fue apenas perceptible. Empezó a cuidarse, se apuntó a un gimnasio, renovó su vestuario. Empezó a mirar el teléfono más a menudo, siempre con la pantalla bajada. Por las tardes, se sentaba en su despacho durante largos periodos de tiempo, aparentemente trabajando en informes. «Has cambiado», le dijo una noche durante la cena. «¿Lo he hecho?», sonrió casi avergonzado. «Solo intento mantenerme al día». Él también empezaba a quedarse atrás con respecto a ella. El segundo salón prosperaba, la clientela crecía, las publicaciones laicas pedían entrevistas, las revistas de moda ofrecían sesiones fotográficas. Pero Miles se perdía cada vez más eventos importantes, alegando que estaba muy ocupado. Lorraine desvió la mirada hacia la pantalla del portátil. Las cámaras mostraban a Miles fumando nerviosamente en el porche trasero mientras Abigail empaquetaba sus cosas. Era irónico.
Había dejado de fumar hacía 5 años, cuando estaban planeando tener un bebé. El teléfono del escritorio tintinea. Un mensaje del contratista. Empezando a trabajar en la parte norte de la propiedad, donde está el dormitorio. Sonrió, recordando su primera noche en esta casa. Miles había dicho entonces, aquí es donde vamos a empezar nuestra nueva vida. Bueno, en cierto modo había resultado ser así. De repente, un movimiento en la pantalla captó su atención. Abigail había salido al balcón. Incluso a través de la imagen granulada de la cámara, era obvio que estaba llorando. La chica sacó su teléfono y marcó un número. «Papá, ¿puedo venir esta noche?» «No, no pasa nada, es que...» Lorraine cortó el sonido. De repente se sintió asqueada, no por su cobardía, sino por su propia satisfacción al ver sufrir a los demás. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. La ciudad se estaba despertando. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, las tiendas abrían, los perros ladraban. Una mañana cualquiera de un día cualquiera. En algún lugar, en una casa de campo, las ilusiones de otras personas se derrumbaban bajo el estruendo de la maquinaria de construcción. Y aquí la vida seguía, indiferente a los dramas personales. Sacó el móvil y abrió el calendario. La apertura del tercer salón estaba prevista para la próxima semana. Tenía que comprobar las entregas de equipos, coordinar los horarios del personal, aprobar la campaña publicitaria. Miles no sabía nada de la expansión del negocio. No quería disgustarlo con su éxito. Después de todo, él tenía a Abigail tan comprensiva y admirativa. Ahora tampoco la tendría a ella. Lorraine sonrió. Tal vez debería haberse sentido herida o furiosa, pero en su interior solo había cansancio y el extraño alivio de un hombre que se había quitado de encima una pesada carga. Quedaba un largo día por delante, lleno de reuniones y decisiones. La vida continuaba, con o sin Miles. A las 9 de la mañana, los alrededores de la casa se habían convertido en una zona de obras. Los trabajadores vallaban metódicamente la zona con cinta de señalización, colocando conos y señales de advertencia. Una excavadora ocupaba una posición estratégica justo delante de la única salida del solar. ¿Está tu coche en el garaje? Abigail se frotó nerviosamente un mechón de pelo mientras miraba por la ventana. Sí, pero no puedo salir conduciendo, lo verán todo. Miles marcó el número de su asistente por tercera vez. Mierda, Steve no contesta. Le pedí que me cubriera en la oficina. ¿Que te cubriera? Abigail se dio la vuelta bruscamente. ¿Y si Lorraine llama a la empresa? ¿Y si ya ha llamado? Miles se quedó helado con el teléfono en la mano. No había pensado en eso. Se oyó un estruendo en el exterior. Los obreros empezaban a descargar las tuberías. El sonido de metal contra metal resonó en sus sienes con un dolor palpitante. Solo tenemos que... una explicación plausible. Miles empezó a pasearse por la habitación. Podría haber venido a ver cómo estaba la casa. Sí, claro. Planeaba volar más tarde y decidí... ¿pasar por la casa de campo con la mujer de otro hombre? Abigail rió amargamente. Un plan ingenioso. ¿Tienes alguna idea mejor? Ella permaneció en silencio, volviéndose hacia la ventana. Era como si un muro hubiera crecido entre ellas durante la última hora. Un muro de reticencias, miedo y recriminaciones mutuas. Llamaron a la puerta. Ambos se paralizaron. «Señor Halberstam, le pido disculpas, pero tenemos que acordar el lugar de las comunicaciones. La SRA. Halberstam dijo que usted podría estar en la propiedad». Miles se pasó la mano por la cara con fuerza. «Un momento. ¿Qué estás haciendo?», siseó Abigail. «¿Qué se supone que tengo que hacer? Tienes que seguirme la corriente». Se puso una camisa arrugada. «Escóndete en el dormitorio». «¿Esconderme?». Su voz se entrecortó. «¿Qué soy, tu sucio secreto?» «Abby, por favor. No me llames así». Llamaron de nuevo a la puerta. Miles, sin mirar a Abigail, se dirigió a la salida. Ella se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose como una actriz de un melodrama barato. En el despacho, Lorraine observó la escena con frío interés. Las cámaras retransmitían la imagen sin sonido, pero ella tenía suficiente con el lenguaje corporal. Los hombros tensos de Miles, la postura protectora de Abigail, la creciente distancia entre ellos. «Llamada entrante del señor Carmichael», informó Mark por el interfono. «Pásamelo». «Señora Halberstam, disculpe las molestias, pero mi hija no se ha presentado hoy a trabajar». «¿En serio?». Lorraine cambió la cámara al dormitorio, donde Abigail estaba recogiendo frenéticamente sus pertenencias dispersas. «Qué desagradable.
Espero que esté bien. Sí, 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 por supuesto. No es propio de ella. Sabe, señor Carmichael, estaba a punto de pasar por su casa para discutir los detalles del proyecto. Quizás podríamos quedar para comer. En la pantalla, Miles entraba de nuevo en la casa. Abigail lo recibió con una mirada furiosa. Es una gran idea. ¿A la una en el Bellagio? Trato hecho. Lorraine desconectó y volvió a mirar. Miles estaba probando algo acaloradamente, agitando los brazos. Abigail sacudió la cabeza, retrocediendo cada vez más. De repente cogió su bolso y se dirigió decidida hacia la puerta. Miles intentó retenerla, pero ella arremetió. Mark, Lorraine pulsó el botón del interfono. Prepara un dossier sobre la situación financiera de Miles durante el último año. Y dime a qué hora tengo una reunión con el banco. A las 4 SRA, Halberston. Excelente. En la pantalla, Abigail salió corriendo de la casa maniobrando entre el equipo de construcción. Sus tacones se clavaban en la tierra recién cavada y su caro bolso repiqueteaba contra su cadera. Los obreros observan la escena con interés. Miles permaneció de pie en el umbral de la puerta con las manos abajo, impotente. Luego sacó lentamente sus cigarrillos, el tercer paquete que había comprado aquella mañana. Lorraine apagó el monitor. Tenía que mantener una conversación importante con el padre de Abigail y luego con el banco. Era hora de hacer algo más importante que contemplar la vergüenza ajena. Después de todo, algunas trampas no requerían ningún esfuerzo adicional. Bastaba con dar a la gente la oportunidad de mostrar su verdadera cara. Lorraine aparcó el Lexus en la puerta de la casa exactamente a las 2 de la tarde. Después de comer con el señor Carmichael, se sentía ligeramente embriagada, no por el vino, sino por el poder sobre la situación. El padre de Abigail había demostrado ser un hombre comprensivo, sobre todo cuando se trataba de la reputación de la familia. Los obreros de la construcción se afanaban en la obra. El capataz la vio y se apresuró a acercarse con una carpeta de documentos. Con el rabillo del ojo, vio movimiento en la ventana del segundo piso, mientras Miles observaba su llegada. «¿Cómo va el trabajo, Tom?», habló deliberadamente más alto de lo habitual. «Según lo previsto, SRA Halberston. Aunque su marido ha hecho algunos comentarios». «¿Mi marido?», fingió sorpresa. «¿No está en Chicago?». «Estoy aquí, querida». Apareció Miles en el porche, abotonándose la chaqueta con dedos temblorosos. «Pensé en volar temprano y comprobar...». «Miles». Se quedó boquiabierta con la profesionalidad de una actriz curtida. «Vaya sorpresa, ¿por qué no me avisaste?». Subió los escalones y le dio un beso en la mejilla. Su marido olía a perfume extranjero y a miedo. Fue una decisión espontánea. Intentó abrazarla, pero ella la esquivó hábilmente, arreglándose ostensiblemente el pelo. «Tom, ¿nos dejas? Y dile a la cuadrilla que se tome un descanso para comer». El capataz asintió comprensivo y se marchó a toda prisa. Lorraine entró en la casa, con los tacones repiqueteando en el suelo de parqué. Los cojines del sofá estaban antinaturalmente planos, los cuadros doblados con ostentosa pulcritud. «Cariño, ¿dónde está tu equipaje? ¿O viajas ligero de equipaje?» «Lorraine». «Oh, oigo un ruido arriba. ¿Tenemos compañía?». Se dirigió hacia las escaleras. Miles se sacudió para seguirla. «Espera, te lo explicaré todo». «¿Qué exactamente?». Se dio la vuelta enarcando una ceja. «¿Por qué no estás en Chicago? ¿O por qué la señorita Carmichael se esconde en nuestro dormitorio?». Se quedó congelado en su sitio. Un sollozo ahogado llegó desde el rellano superior. «Abigail, baja», habló Lorraine con calma, casi con afecto. «Creo que todos tenemos que hablar». Abigail apareció en las escaleras, pálida, con el rímel untado bajo los ojos. Su caro traje pantalón estaba arrugado, su pelo despeinado. «SRA, Halberston, yo...». «Solo Lorraine», sonrió. «Después de todo, somos casi familia. Por cierto, tu padre te manda recuerdos». Abigail se tambaleó hacia atrás agarrándose a la barandilla. Miles se sacudió para ayudarla, pero se quedó inmóvil bajo la mirada de su mujer. «¿Has visto a papá?». «Por supuesto. Hablamos del proyecto de renovación. Está muy preocupado, por cierto. Hoy no has venido a trabajar». «Dios mío». Abigail se hundió en los escalones, cubriéndose la cara con las manos. «Lorraine, basta». Miles trató de poner firmeza en su voz. «Puedes ver...». «¿Qué es exactamente lo que tengo que ver, querida? ¿Cómo consuelas a la hija de nuestro contratista en nuestra casa familiar?».
¿O cómo mientes heroicamente sobre un viaje de negocios? Sacó su teléfono. Por cierto, ha llamado tu jefe. Le sorprendió mucho saber que estabas en Chicago. Al fin y al cabo, todas las reuniones se han reprogramado para la semana que viene. Miles se puso pálido. Lorraine colgó el teléfono y miró el reloj. Tengo una reunión en el banco dentro de 2 horas. Hablaremos de la refinanciación del préstamo que me has estado ocultando durante los últimos 6 meses. Y quizá hablemos del futuro de mi cadena de salones. ¿Qué tiene que ver eso con...? Lo que tiene que ver, cariño, es que la mitad de las acciones están a tu nombre. ¿Recuerdas que insististe en eso al principio? Para protegerme de los riesgos. Abigail levantó la vista. Dijiste que tenías tu propia empresa de inversiones. Miles tiene muchos talentos. Lorraine se apoyó en la pared. Sobre todo en el terreno de la ficción. Pero no hablemos de cosas tristes. Señorita Carmichael, su padre la espera en la oficina. Y mi marido y yo tenemos algunos detalles que discutir. No me voy sin más. Abigail se levantó de un salto apretando los puños. Claro que no. Lorraine sonrió aún más. Te irás con dignidad, como corresponde a la hija de un hombre respetable. Y todos haremos como si este pequeño malentendido nunca hubiera ocurrido. ¿Verdad, cariño? Miles permaneció en silencio, mirando al suelo. Fuera de la ventana, la maquinaria volvía a rugir. La hora de comer había terminado. Tengo que hacer la maleta, susurró Abigail. Por supuesto. Lorraine agitó la mano. Procura no olvidar tu perfume en el dormitorio. Sería vergonzoso que los próximos constructores los encontraran debajo de tu almohada. Abigail subió lentamente las escaleras. Le temblaban los hombros, pero tenía la espalda anormalmente recta, un último intento de mantener su orgullo. Lo has preparado todo a propósito. Miles miró por fin a su mujer. ¿Qué exactamente, cariño? ¿La renovación que estábamos planeando? ¿O tu aventura con la chica con complejo de padre? Ella se acercó más, casi tocándole el pecho. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente quería actualizar la trama, solo que no pensé que tendría que actualizar mi vida familiar al mismo tiempo. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Abigail bajaba con una bolsa en las manos. Lorraine dio un paso atrás, sonriendo de nuevo. Le he pedido un taxi, señorita Carmichael. No hagamos que su padre se preocupe. Un silencio opresivo se cernió sobre la casa tras la marcha de Abigail, solo roto por el sordo murmullo de la maquinaria de construcción. Lorraine estaba sentada en el sillón, examinando su vaso de agua mientras Miles paseaba nervioso por el salón. ¿Quieres dejar de jugar al animal cazado? Dejó el vaso sobre la mesa. Toma asiento, hablemos. ¿Sobre qué? ¿Sobre la forma magistral en que planeaste esto? De cómo tú lo has estropeado todo magistralmente. Se hundió pesadamente en el sofá, encorvándose y escondiendo la cara entre las palmas de las manos. En aquel momento parecía increíblemente viejo, como si hubiera envejecido 10 años en una mañana. No lo planeé, simplemente ocurrió. Nada pasó porque sí, Miles. Especialmente una aventura con la hija de un poderoso hombre de negocios. ¿Cómo os conocisteis? En un almuerzo de negocios. Yo estaba asesorando para su empresa. ¿Tú? ¿Consultor? Lorraine resopló. Con todos tus problemas en el trabajo. Una excavadora rugió al otro lado de la ventana. Miles se estremeció. Podría haber ayudado. Tengo experiencia. Tienes deudas. Y negocios fallidos. Y un jefe que sueña con deshacerse de ti. ¿Qué más tienes, Miles? Se quedó en silencio. En algún lugar del piso de arriba crujió una tabla del suelo. Abigail no se había ido. Acechaba en el primer piso, escuchando a escondidas su conversación. Lorraine lo sabía, pero no dio ninguna señal de ello. ¿Sabes qué es lo curioso? Se levantó y se acercó a la ventana. Me he dado cuenta de todas las señales, ¿verdad? La ropa nueva, los regresos tardíos, las llamadas al baño, síntomas tan triviales. Pero creía que no eras tan estúpida. Abigail me entendió. Ella te vio como un exitoso financiero con una hermosa esposa y tu propio negocio. Curioso, ¿no? Te escondiste de mi éxito en los brazos de una chica que admiraba lo que en realidad no tenías. Miles levantó la mirada bruscamente. ¿Crees que es fácil ser el marido de una mujer que gana el doble? Que abre un salón tras otro mientras yo... ¿Mientras tú qué? Mintiéndome sobre viajes de negocios, escondiendo avisos de retraso en los pagos, coqueteando con la hija de un cliente con la esperanza de conseguir un contrato. Algo cayó en el primer piso. Lorraine sonrió. Hablando de Abigail.
¿Sabes cuánto invirtió su padre en mi nuevo salón? Tuvimos una gran conversación durante el almuerzo. Está muy interesado en una asociación a largo plazo, siempre que, por supuesto, dejemos atrás algunos disgustos. ¿Tú me estás chantajeando? ¿Chantajeándote? Oh, no, querida. Llevo un negocio. A diferencia de ti, sé cómo hacerlo. Sacó una carpeta de su bolso. Aquí están los extractos de tus cuentas del último año. 3 préstamos, 2 pagos atrasados de tarjetas de crédito y, por supuesto, bonitos regalos para Abigail, perfumes, joyas, restaurantes. ¿Crees que a tus jefes les interesaría saber cómo maneja su asesor financiero sus propias finanzas? Miles se quedó pálido. No se atreverían. ¿Por qué no? Te atreves a traer a tu amante a nuestra casa. Pasos apresurados vinieron de arriba. Abigail finalmente había decidido hacer su escape. La puerta principal se cerró de golpe. Ella no sabía nada. Miles miró la figura que se alejaba por la ventana. Sobre las deudas, los problemas en el trabajo. Por supuesto que no lo sabía. Le estabas mostrando una bonita imagen, como acostumbras a hacer en los últimos años. Solo que por alguna razón dejé de creer en ella. Lorraine volvió a su silla, poniendo la pierna sobre el pie. Entonces, tenemos 2 opciones. Una, solicito el divorcio, tus problemas económicos se hacen públicos y pierdes el trabajo. La segunda, ¿cuál es la segunda opción? Hacemos como si nada hubiera pasado. Tú vuelves al trabajo, yo me encargo de los negocios. Abigail consigue un ascenso en la empresa de su padre, y 6 meses después, se marcha a su sucursal en Europa. Todos contentos, todos al negocio. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quieres salvar el matrimonio, Miles? Se quedó en silencio mirando al suelo. Fuera de la ventana la construcción continuaba, la metódica destrucción de lo viejo para crear lo nuevo. ¿Sabes? Lorraine se levantó, ajustándose la falda. No tienes que contestar ahora. Tengo una reunión en el banco y luego una cena con inversores. Piénsatelo hasta esta noche. Piensa qué quieres conservar y qué puedes permitirte perder. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Y sí, cariño. Gracias por insistir una vez en que la mitad de las acciones se pusieran a tu nombre. Realmente, más fácil negociar. Abigail estaba sentada en el estudio de su padre, examinando su reflejo en la superficie pulida del escritorio. Hacía 2 horas que se había escapado de la casa de los Halberstam, cogiendo un taxi en la autopista. El conductor miró con extrañeza su aspecto desaliñado, pero guardó silencio. ¿Asesora financiera entonces? Gerald Carmichael estaba de pie junto a la ventanilla, con un vaso de whisky en la mano. ¿Quién no puede pagar sus propios préstamos? Papá, por favor. No, cariño, hablemos. Sobre faltar al trabajo, mentirme y salir con un hombre casado que... La puerta se abrió. La recepcionista entró. Señor Carmichael, la SRA, Halberstam ha llegado. Abigail se levantó de un salto. No quiero verla. Siéntate. La voz de su padre sonó desacostumbradamente dura. Y escucha lo que la gente inteligente tiene que decir. Lorraine entró en el estudio, inmaculada con un traje gris y perfectamente peinada. Saludó a Gerald con la cabeza y se sentó en una silla sin mirar siquiera a Abigail. Así que el contrato está preparado. Sacó una carpeta. 30% de participación en el nuevo salón a cambio de inversión y silencio. No puedes simplemente... Abigail comenzó. Puedo. Lorraine la miró por primera vez. Porque a diferencia de otros, yo sé cómo llevar un negocio. Y conozco el valor de la reputación. Gerald echó un vistazo a los papeles. ¿Y un puesto para Abigail? Papá. Cállate. Ni siquiera se dio la vuelta. ¿Y en Londres? Es lo acordado. En 6 meses dirigirá la sucursal británica. Nueva experiencia, nuevo país, una gran oportunidad para empezar de cero. Abigail miró a su padre y a Lorraine. ¿Lo habéis decidido todo por mí? Como si yo fuera una cosa que se puede... Algo que puede salvarse de la estupidez, interrumpió su padre. ¿Creías que no sabía lo de tus reuniones con Halberstam? ¿Sobre cómo faltaste a reuniones importantes? ¿Cómo cancelaste citas con clientes? Yo le quería. No, querida, negó Lorraine con la cabeza. Te encantaba la imagen que él creaba. Un financiero de éxito que vio algo especial en ti. ¿Te suena esta historia? Recuerdo que hace 2 años también te enamoraste de tu profesor en la escuela de negocios. Abigail se puso pálida. ¿Dónde?
Tengo un buen asistente y un montón de conocidos. Por cierto, ese profesor también estaba casado, ¿no? Un pesado silencio flotaba en el despacho. Gerald se sirvió otro whisky. Lorraine, ¿estás segura de lo de Londres? Absolutamente. La nueva sucursal necesita un líder joven y ambicioso. Y Abigail necesita distancia. De la casa paterna, de los viejos hábitos. De Miles, terminó Abigail con amargura. De las ilusiones, corrigió Lorraine. Te manda recuerdos, por cierto. Siento mucho que no te contara antes lo de sus problemas económicos. Pero usted entiende. Reputación, imagen. El teléfono de la mesa de Gerald sonó. Miró la pantalla. Es Halberstam. No contestes, sonrió Lorraine. Déjale que sufra lo desconocido. A veces es bueno sentirse un peón en el juego de otro. Abigail de repente se rió, histérica, llorosa. Ustedes sois todos tan calculadora. ¿Creéis que podéis? Podemos, se levantó Lorraine. Porque somos adultos que entienden el coste de los errores y sabemos cómo solucionarlos. Puso un bolígrafo delante de Gerald. Firma el contrato. Y olvidemos este pequeño malentendido. Abigail observó cómo su padre estampaba una firma desordenada. Retazos de frases se arremolinaban en su cabeza. Sobre las deudas de Miles, sobre sus mentiras, sobre su propio pasado. ¿Cuándo tengo que estar en Londres? Su voz sonaba apagada. En 6 meses. Lorraine metió el contrato en el bolso. Tendrás tiempo para aprender el idioma y crecer. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Y, Abigail, la próxima vez que quieras demostrarle algo a tu padre, intenta hacerlo a través del trabajo, no en la cama de un hombre casado. La puerta se cerró. Abigail se quedó inmóvil, con la mirada perdida. El teléfono de su bolso volvió a vibrar. Miles no había renunciado a intentar ponerse en contacto con ella. Me tomaré unas vacaciones, se levantó. Tenemos que prepararnos para irnos. Gerald asintió. Es la decisión correcta, hija. Por fin la correcta. Abigail salió de la oficina con piernas temblorosas. En la recepción, la recepcionista sonrió con simpatía. Parecía que los cotilleos de la oficina ya habían empezado a correr. El teléfono volvió a vibrar. Lo sacó, miró la pantalla y pulsó con firmeza el botón de bloqueo. Algunas decisiones es mejor tomarlas sola. Aquel día, a última hora de la tarde, Lorraine estaba sentada en su despacho, revisando el papeleo de un nuevo acuerdo. La luz de la lámpara del escritorio creaba una penumbra acogedora en la que los números de los papeles parecían especialmente significativos. Miles llamó cuando el reloj marcaba las 9. Tenemos que hablar. Ven al despacho. Ni siquiera le preguntó dónde había estado todo el día. Apareció media hora después, arrugado, con los ojos rojos y oliendo a whisky. ¿Sabes lo que he aprendido hoy? Se hundió pesadamente en una silla. Resulta que Abigail se reunió con tu banquero hace 15 días. Hablaron de oportunidades de inversión en su cadena de salones. Lorraine enarcó una ceja. ¿En serio? Basta, golpeó la mesa con el puño. Lo sabías todo desde el principio. Ella, ¿me utilizó para llegar a ti? No exactamente, Lorraine abrió el portátil. Verás, en realidad Abigail buscaba una forma de demostrar su independencia a su padre, pero no a través de una aventura con un hombre casado. Quería convertirse en copropietaria de un negocio de éxito, sin la ayuda de su padre. ¿Y tú? Así que le ofrecí una participación en el nuevo salón. En 6 meses, cuando se hubiera probado como profesional. Pero ella decidió tomar un camino más tradicional. Miles se quedó atónito ante esta revelación. Así que ella nunca... Oh, creo que realmente le gustabas. Después de todo, sabes ser encantador. Pero el objetivo principal era acceder a información sobre mi negocio. Curioso, ¿verdad? Pensabas que estabas manipulando a una joven ingenua, pero en realidad... Los dos me manipulasteis. Sonrió con amargura. Y ahora ella se va a Londres con un ascenso, y yo... ¿Y tú? Aprendes una valiosa lección. Lorraine giró la pantalla hacia él. Y la oportunidad de hacer las cosas bien. La pantalla mostraba una cuenta bancaria, con dinero suficiente para pagar todas sus deudas. Esto es su parte del acuerdo Carmichael, menos la indemnización por daños morales, sonrió. No es que pudiera dejar que el marido de la copropietaria de una cadena de salones de belleza se revolcara en deudas.
Es perjudicial para la reputación. Llamaron a la puerta. Mark entró con una carpeta de papeles. SRA. Halberstam, el señor Pierce está en la línea. Es sobre el puesto de director financiero. ¿Pierce? Miles se inclinó hacia adelante. ¿Mi jefe? Ya no. Lorraine cogió el teléfono. Va a ascender al consejo de administración. Y su puesto... Bueno, la empresa necesita a alguien con experiencia en gestión de crisis. ¿Quién mejor para hacer el trabajo que alguien que ha pasado él mismo por una crisis financiera? Miles la miró con una mezcla de horror y admiración. Tú planeaste esto, desde el principio. No exactamente. Simplemente aproveché las oportunidades que me dieron. Tú, Abigail, su padre, todos querían conseguir algo. Yo solo ayudé a todos a alcanzar su meta. ¿Y qué querías? Ella colgó el teléfono. Control. Sobre el negocio, sobre la situación, sobre mi propia vida. ¿Y sobre mí? No, Miles. Tú eliges. Aceptas el nuevo puesto y empiezas de cero, o te marchas e intentas arreglártelas por tu cuenta. Se quedó en silencio, mirando los números en la pantalla. En algún lugar de la ciudad, Abigail probablemente estaba haciendo las maletas para trasladarse a Londres. Su padre celebraba un lucrativo acuerdo, y Pierce se preparaba para un ascenso. ¿Sabes? Levantó por fin la vista. Te quería, ¿verdad? Por aquel entonces, al principio. Lo sé, asintió ella. Por eso te doy esta oportunidad, no por amor, sino por respeto a lo que una vez fue. Miles se levantó. Tengo que pensarlo. Por supuesto. Tienes hasta mañana. Entonces anunciaré los nuevos nombramientos. Se dirigió a la puerta pero se detuvo. ¿Qué pasa con las renovaciones en la casa de campo? Oh, continuará. Hace tiempo que quería renovar el interior. Un nuevo comienzo, por así decirlo. Cuando la puerta se cerró tras él, Lorraine se reclinó en su silla. Un mensaje de Abigail parpadeó en la pantalla de su teléfono. Gracias por la oportunidad y perdón por todo. Sonrió. A veces la verdad era más complicada de lo que parecía a primera vista. Y a veces eso era lo que la hacía especialmente valiosa. Los rayos dorados del sol otoñal se colaban por las ventanas panorámicas del nuevo salón. Lorraine inspeccionaba meticulosamente el salón. Faltaba una semana para la inauguración y cada detalle tenía que estar perfecto. La red se expandía como un círculo sobre el agua. Un cuarto salón, negociaciones para un quinto, ambiciosos planes para entrar en otras ciudades. El teléfono vibró. Un mensaje de Miles. El consejo ha aprobado la nueva estrategia. Empezamos la reestructuración el mes que viene. Sonrió. ¿Quién iba a pensar que un hombre que últimamente se ahogaba en deudas resultaría ser un gestor de crisis con talento? A veces, sin embargo, los mejores salvadores son los que casi se ahogan ellos mismos. En el despacho de enfrente, Abigail preparaba su traslado a Londres. A través de la ventana, Lorraine podía verla gesticulando enérgicamente al teléfono. Algo sobre fusiones de empresas y nuevos mercados, parecía. La señorita Carmichael despliega talentos inesperados. Gerald se unió a Lorraine en la ventana. Nunca pensé que fuera capaz de manejar negociaciones tan complejas. A veces la gente solo necesita una oportunidad para demostrar su valía. Lorraine se apartó de la ventana. Sin la presión de la familia y emoción innecesaria. ¿Cómo está Miles? Bien, resulta que es mucho más fácil administrar el dinero de los demás cuando el tuyo está en orden, Gerald tarareó. ¿Y su matrimonio? Es más complicado. Pasó el dedo por el cristal perfectamente limpio. Algunas grietas no se pueden remendar con dinero y éxito. En el otro extremo del salón, Mark apareció con un portapapeles. Señora Halberstam, han llamado de Nueva York. Están dispuestos a hablar de una franquicia. Lorraine asintió. Organiza una videoconferencia la semana que viene y invita a Abigail, que se entere antes de salir volando. Mark se retiró y Gerald enarcó las cejas sorprendido. ¿Confías en ella? Después de todo, ¿confiar? No, pero respeto su ambición. Después de todo, no tuvo miedo de arriesgarlo todo por su objetivo. ¿Incluida su reputación? Especialmente la reputación, sonrió Lorraine. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Mejor ser una zorra de los negocios que la niñita de papá. En algo tiene razón. Al otro lado de la ventana, Abigail había terminado su conversación y ahora tecleaba algo furiosamente en su portátil. Sus movimientos eran firmes y decididos,
sin rastro de la niña confundida que había estado llorando en las escaleras de la casa de campo. El teléfono de Lorraine volvió a cobrar vida, esta vez para recordarle que había quedado con Miles. Habían quedado para cenar en su antiguo restaurante favorito, su primera salida juntos en más de un mes. «Sabes», se dirigió a Gerald, «a veces los cambios no suceden como los planeamos, pero eso no significa que estén equivocados». ¿Filosofando? Observando cómo una chica ambiciosa se convierte en empresaria, cómo un perdedor se convierte en un ejecutivo de éxito, cómo un matrimonio se desmorona pero nace el respeto. Gerald sacudió la cabeza pensativo. ¿Y el amor? ¿El amor? Lorraine se rió. ¿Sabes qué tienen en común el amor y los negocios? Ambos requieren una cabeza sobria. De lo contrario, corres el riesgo de perderlo todo. Miró su reloj. Tengo que irme. No quiero llegar tarde a cenar con el ex amante de mi antigua rival, que sigue siendo oficialmente mi marido. Suena como el principio de una anécdota. O como el final de una anécdota y el principio de varias nuevas, se dirigió a la salida. Por cierto, ¿cómo van las reformas de la casita? Casi terminadas. ¿Quieres ver el resultado? Lo haré, sonrió. Pero esta noche no. Esta noche ceno con el hombre que una vez me regaló esta casa. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo cambia el significado de los regalos con el tiempo? Al salir del salón, echó una última mirada a las ventanas de la oficina de enfrente. Abigail estaba recogiendo sus cosas, preparándose para marcharse. Sus miradas se cruzaron por un momento, y ambas mujeres se saludaron sutilmente con la cabeza. Algunos cambios no necesitaban palabras. El bar del Hotel Ritz estaba inusualmente tranquilo para ser viernes por la noche. Abigail estaba sentada en la barra, examinando el líquido ámbar de su vaso. Durante el último mes, el whisky se había convertido en su compañero habitual, mientras intentaba comprender lo que había sucedido. No esperaba encontrarte aquí. La voz de Miles la hizo estremecerse. Y yo no esperaba que te atrevieras a hablar. Ni siquiera se dio la vuelta. Se sentó a su lado, ordenándose igual. Sabes, hoy he firmado los papeles del divorcio. Enhorabuena. Abigail bebió un sorbo. ¿Por fin soltó la correa? En realidad no, sonrió con amargura. Más bien me dejó pensar que era mi decisión. Se quedaron en silencio. El camarero limpiaba delicadamente los vasos en el otro extremo de la barra. Y sin embargo, ella lo sabía todo desde el principio. Abigail se volvió finalmente hacia él. Sobre mis reuniones con banqueros, mis planes para ampliar mi negocio. Y sobre mis deudas, asintió Miles. Éramos como peones en su tablero de ajedrez. No, Abigail negó con la cabeza. Éramos jugadores que pensábamos que jugábamos nuestra propia partida. Y ella simplemente nos dejó perder. Miles sacó su teléfono y mostró el mensaje. El consejo ha aprobado la nueva estructura de la empresa. Gracias por su apoyo. L. Incluso convirtió un divorcio en un negocio. Escondió el teléfono. ¿Sabes qué es lo peor? Estoy empezando a entenderla, e incluso a respetarla. ¿Por arruinar nuestra relación? Por mostrar su verdadero coste. Dio un sorbo a su whisky. ¿Qué querías realmente, Abby? ¿Amor? ¿O acceso a un negocio de éxito? Abigail guardó silencio, recordando sus ambiciosos planes. Cómo había buscado una forma de demostrar su valía a su padre. Cómo había esperado utilizar las conexiones de Miles. Cómo había soñado con un imperio propio. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Qué querías? ¿Una amante joven o una forma de lidiar con tu complejo de inferioridad junto a tu exitosa esposa? En el bar sonaba música tranquila. Parecía algo de jazz antiguo, una melodía sobre esperanzas incumplidas y amargas epifanías. Recibí una carta de Londres. Abigail cambió de tema. Una oferta para dirigir no solo una sucursal, sino una sucursal entera. Adivina quién me recomendó a la junta directiva. ¿Lorraine? Ella escribió que la agresividad en los negocios no es un vicio, si la canalizas en la dirección correcta. Miles se rió. Claro que sí, empiezo a pensar que nos hizo un favor a los dos. Haciendo añicos nuestras ilusiones, mostrándonos la realidad. Los dos queríamos utilizarnos, Abby. Yo para sentirme importante, tú para construir una carrera. Y ella simplemente nos dejó ver el verdadero nosotros. Abigail terminó su whisky. ¿Y ahora qué? ¿Ahora?
Se encogió de hombros. Tú te vas a Londres a construir tu carrera. Yo me quedo aquí, salvando la empresa y aprendiendo a vivir sin ilusiones. Y Lorraine sigue expandiendo su imperio. ¿Sabes? Abigail se levantó, dejando la nota sobre el mostrador. Siempre pensé que el amor debía ser como en las novelas, apasionado, que todo lo consume. Y resulta que la lección más importante me la dio una mujer que simplemente protegía su negocio. Y su dignidad, añadió Miles. Y eso también, se abrochó el abrigo. Adiós, Miles. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Lo has encontrado ya? Sí, sonrió por primera vez aquella noche. Me he encontrado a mí misma, aunque no de la forma que había planeado. Cuando ella se marchó, Miles permaneció otro largo rato sentado junto al mostrador, con la mirada fija en su vaso vacío. En algún lugar de la ciudad, Lorraine probablemente estaba trabajando en nuevos contratos, planeando la expansión, avanzando, como siempre. Sacó el teléfono y abrió su última correspondencia. Pasó el dedo por encima del botón «Dial», pero al final se guardó el teléfono en el bolsillo. Toda la junta directiva estaba reunida en la sala de conferencias de la empresa Carmichael. Abigail estaba de pie ante ellos, defendiendo su proyecto de desarrollo de Londres. Su voz sonaba segura. Las cifras de su presentación daban una imagen ambiciosa pero realista del futuro. Lorraine la observaba desde la última fila. Había venido sin invitación, solo para ver en qué se había convertido la chica desconcertada que sollozaba en los escalones de la casa de campo. Impresionante, susurró Gerald, sentado a su lado. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. ¿En serio? Creo que era obvio, solo había que darle el incentivo adecuado. La presentación terminó entre aplausos. Abigail resplandecía, pero no como una chica enamorada, sino como una ganadora que había conseguido un importante subidón. En el pasillo, sus caminos se cruzaron. Gracias por venir. Abigail le tendió la mano para estrechársela. Tenía mis razones. Lorraine sacó un sobre. Es una propuesta de asociación. Mi negocio en Londres necesita un representante local. Abigail estudió los documentos y su rostro reflejó una lucha de emociones. Después de todo lo que ha pasado. Los negocios son los negocios. Y tú has demostrado que sabes separar lo personal de lo profesional. Miles apareció en el otro extremo del pasillo. Se detuvo al verlas juntas, pero luego caminó resueltamente hacia ellas. Señoras, las saludó con la cabeza. Lorraine, ¿puedo hablar contigo un momento? Se acercaron a la ventana. Tras el cristal, la ciudad vivía su vida. Gente corriendo, coches zumbando, nubes flotando. He tomado una decisión, dijo Miles en voz baja pero con firmeza. Dejo la empresa. ¿En serio? Tengo una oferta de Singapur, una empresa de consultoría especializada en gestión de crisis. Sonrió. Parece que demandaban mis conocimientos. Lorraine estudió su rostro. Había cambiado con los meses. Más duro, más definido. ¿Cuándo sale el vuelo? Dentro de un mes. Tendré tiempo para terminar mis proyectos actuales y... vaciló. Y firmar los papeles del divorcio. Ya están preparados. Señaló con la cabeza su bolso. Podemos firmarlo hoy ante notario. Sabes, negó con la cabeza. Y nunca me preguntaste por qué lo hice. Porque sabías la respuesta. Miedo, inseguridad, ganas de probarte a ti misma. No, la interrumpió él. Porque dejaste de verme. Detrás del negocio, detrás del éxito, detrás de tus planes. ¿Y empezaste a buscar a una que solo se fijara en ti? Sonrió ella. ¿Y cómo? ¿Has encontrado una? Miles miró a Abigail, que seguía estudiando los papeles. No, solo encontré un reflejo de mis propios miedos. Lorraine sacó una carpeta de documentos. Firma aquí y aquí. Y... buena suerte en Singapur. Firmó sin siquiera leer. ¿Sabes qué es lo gracioso? Por fin me siento libre. ¿Por qué te vas? Porque dejé de fingir. Abigail se acercó a ellos, sosteniendo el contrato. Estoy de acuerdo, pero tengo condiciones. Claro que sí, sonrió Lorraine. ¿Lo discutimos durante la cena? Miles las vio alejarse, dos mujeres fuertes que habían encontrado un terreno común en las ruinas de su autoengaño. Su teléfono vibró en el bolsillo. La confirmación de un billete a Singapur. A veces la elección más importante es admitir que todas las decisiones anteriores fueron equivocadas. Y encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Fuera de la ventana, el sol se ponía,
pintando los rascacielos de un color dorado. La ciudad se preparaba para el atardecer, como si diera tiempo a sus habitantes a pasar otra página de sus historias. Fuera de las ventanas panorámicas de la nueva sala de conferencias de la cadena de salones Halberstam, el crepúsculo descendía lentamente. Lorraine, de pie junto a la ventana, observa cómo se encienden las luces de los rascacielos. Su pequeño imperio de belleza crecía más rápido de lo que nadie había imaginado. Sobre la mesa estaban los periódicos de la mañana, con titulares sobre la exitosa expansión internacional de la empresa. Una foto de Abigail Carmichael, que dirigía la operación de Londres, adornaba la sección de negocios. Al lado había una entrevista con Gerald Carmichael sobre la fusión de su negocio de construcción con la cadena de salones de belleza. Todo listo para abrir, apareció Mark en silencio como de costumbre. Ha llegado un mensaje del señor Halberstam, quiero decir, de Miles. ¿Ya está en Singapur? Sí, empieza a trabajar el lunes. Lorraine asintió, sin dejar de mirar la ciudad. El divorcio había concluido en silencio, sin escándalos ni división de bienes. Miles le había dejado su parte del negocio, quedándose solo con lo que ganaba en su nuevo puesto. Considéralo una compensación por los nervios que has pasado, se despidió. El teléfono vibró. Un mensaje de Abigail. La presentación en Londres fue bien. Los inversores están impresionados. Papá te manda recuerdos. Sonrió. ¿Quién iba a pensar que una chica que empezó siendo la amante de su marido se convertiría en una de las socias clave? Sin embargo, en los negocios, como en la vida, a menudo ganaba el que sabía convertir las derrotas en oportunidades. ¿Lorraine? Gerald Carmichael apareció en la puerta. ¿Puedo hablar contigo un momento? Caminaron hasta su despacho. Gerald parecía rejuvenecido, como si la reconciliación con su hija le hubiera quitado un gran peso de encima. Abigail me ha enviado los informes de la sucursal de Londres. Las cifras son impresionantes. Siempre ha sido capaz. Lorraine se sentó a la mesa. Solo buscó el camino equivocado hacia la autorrealización. ¿Sabes? Hizo una pausa. Tengo que agradecértelo, por verla no solo como la amante de tu marido, sino como una mujer de negocios enredada en sus propias ambiciones. Sonrió. Créame, sé lo que es intentar demostrar algo a los hombres en el mundo de los negocios. Se oyó un ruido al otro lado de la puerta. Los invitados empezaban a reunirse para la inauguración. Gerald se levantó. Bueno, ya es hora. ¿Estás preparado? ¿Para qué exactamente? ¿Para la inauguración del salón o para una nueva etapa de la vida? A las dos cosas. Lorraine arregló su impecable peinado frente al espejo. ¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? A veces hay que perder algo valioso para ganar algo que no tiene precio. Filosofando. Haciendo balance, cogió una carpeta de archivos. Miles ha encontrado la libertad y una nueva carrera. Abigail encontró su vocación. Ha reconstruido la relación con su hija y yo. ¿Y tú? Y tengo lo que siempre he anhelado. Un imperio construido en mis términos. Los primeros vítores sonaron en el vestíbulo. Lorraine echó un último vistazo a la ciudad por la ventana. Es curioso, ¿verdad? Todo empezó con una notificación bancaria aleatoria de una compra de perfume. Y terminó con... ¿Terminó algo? Gerald abrió la puerta. Creo que no ha hecho más que empezar. Sonrió y se dirigió a la salida. Al fin y al cabo había gente esperándola. Socios, clientes, periodistas. Esperándola estaba el futuro que ella misma había construido, convirtiendo el drama personal en un triunfo de la perspicacia empresarial. Y en algún lugar de Singapur, Miles probablemente estaba abriendo su correo matutino, y tal vez sonriendo al leer las noticias de su éxito. Al final, ambos obtuvieron lo que se merecían, la libertad de ser ellos mismos. Exactamente un año después, Lorraine estaba de nuevo en el porche de la casa de campo. Después de la renovación, había cambiado hasta quedar irreconocible. Colores claros, ventanas panorámicas, diseño minimalista. Nada le recordaba al pasado. Su cadena de salones cuenta ahora con 8 establecimientos en 3 países. La revista Forbes la incluye entre las empresarias más influyentes del año. Una historia de éxito, escribieron los periodistas, ajenos al drama que había pagado este ascenso. Sonó el teléfono. Un mensaje de Londres. Abigail había enviado una fotografía de la inauguración de la nueva sucursal. En la imagen, aparecía junto a su padre, ambos sonrientes, felices. Bonita casa. Una voz a su espalda la hizo volverse.
Miles estaba en la puerta de la veranda, bronceado, tonificado, con un traje impecable. Estaba claro que Singapur le había sentado bien. ¿Pasas por la ciudad? Se apoyó en la barandilla. Reunión de negocios. Mi empresa se ha interesado por el mercado de los balnearios en Asia. ¿Y decidió consultar a un experto? Se rieron, fácilmente, sin esfuerzo. El tiempo y la distancia habían hecho su trabajo, convirtiendo el dolor en sabiduría y las quejas en experiencia. ¿Sabes? Miles se acercó a la barandilla. Conocí a Abigail en Londres hace poco. Ella, cambiado. Todos hemos cambiado. Sí, pero ella se ha convertido en la persona que siempre quiso ser, sin máscara, sin actuar. ¿Y tú? Lorraine se volvió hacia él. ¿Te has convertido en quien querías ser? Dudó. Me convertí en lo que siempre debía haber sido. Solo hizo falta un escándalo fuerte para admitirlo ante mí mismo. A lo lejos, retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Pero siguieron en la terraza. Dos personas que habían compartido una vida, pero que ahora eran casi extraños. Casi, porque algunos lazos no se rompen, sino que se convierten en otra cosa. Tengo una propuesta para ti. Lorraine sacó una carpeta de su bolso. Un proyecto conjunto en Asia, tu experiencia, mi tecnología. ¿Una asociación empresarial? Sonrió. ¿No teme que la historia se repita? La historia nunca se repite exactamente, Miles. Solo los tontos pisan 2 veces el mismo rastrillo. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre los papeles. Se apresuraron a entrar en la casa, ahora tan distinta del lugar de sus vidas pasadas. Lo pensaré, recogió la carpeta. Por cierto, ¿has oído las noticias? Abigail se va a casar con un financiero londinense. Espero que esta vez haya comprobado su historial crediticio, rió Lorraine. Miles se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hace un año pensaba que lo había perdido todo. Resulta que acabo de empezar de nuevo. A veces el final es solo el principio. Se encogió de hombros. Sobre todo si sabes aprender de los errores. Cuando la puerta se cerró tras él, Lorraine volvió a la veranda. La lluvia arreciaba, pero no tenía prisa por marcharse. Al fin y al cabo, a veces había que empaparse hasta los huesos para sentirse vivo. El teléfono volvió a sonar, esta vez un mensaje de Mark. Los inversores de Dubái están esperando respuesta. ¿Empezamos las negociaciones? Sonrió, mirando al jardín mojado. La vida continúa, con nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas historias. Y quién sabe qué sorpresas aguardan a la vuelta de la esquina. Un relámpago brilló en el cielo, iluminando por un momento la renovada casa. Una casa en la que una vez se hicieron añicos las ilusiones, pero nació una nueva realidad. Diferente para cada uno, pero igualmente real. Lorraine volvió a teclear. Empecemos. Después de todo, sé un par de cosas sobre nuevos comienzos. Se avecinaba un nuevo día y nuevas perspectivas. Y el pasado permanecía en la vieja casa, enterrado bajo capas de pintura fresca y nuevas decisiones.